Estamos predicando del libro de Génesis y hoy llegamos al capítulo 7 que habla del diluvio. Y el título que le he puesto a este mensaje es ¿Cómo salvo a mi familia del diluvio? ¿Cómo salvar a mi familia del diluvio? Bueno, déjenme decirles que este relato del diluvio es otro de los pasajes bíblicos controversiales. O sea, como que la gente no se pone de acuerdo en la interpretación de lo que sucedió. Por un lado están los que dicen no hay pruebas científicas de que haya ocurrido un diluvio. Eso jamás existió. Por el otro lado están los que dicen sí, señor, sí hay pruebas científicas en la arqueología de que ocurrió un diluvio. Pero hay un tercer grupo que dice que el diluvio fue es un mito. Y con la palabra mito no quieren decir que es una mentira. La palabra mito la usan para decir algo ocurrió y tenemos unas leyendas, diferentes leyendas o narraciones de lo que ocurrió. Entonces es un hecho como mitológico y de esa manera lo toman algunos. Y por el otro lado están los que dicen pues que el diluvio se ocurrió tal como lo narra el libro de Génesis. ¿Qué creo yo? ¿Sabe qué he decidido yo? Yo le voy a creer al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló del diluvio como un hecho histórico. O sea que Jesús creía que el diluvio de veras había ocurrido, e incluso lo tomó como un ejemplo del comportamiento de la gente en los últimos tiempos. Veamos ahí lo que dice Mateo 24:37. Fíjese bien lo que dice Jesús. Está hablando de su segunda venida y dice, pero como en los días de Noé, o sea, está hablando de hecho histórico, así será la venida del Hijo del Hombre, Hijo con mayúscula, el Hijo es Cristo. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, estaban llevando una vida normal, hasta el día en que Noé entró en el arca. Por otros pasajes en el libro de Génesis nos damos cuenta que una vida normal para ellos era una vida terrible, porque dice allí en Génesis que la tierra estaba llena de maldad, estaban llenos de corrupción y que la gente todos los días solamente pensaba en hacer el mal, estaban completamente corruptos. Entonces eso era lo normal para ellos y entonces se casaban y se daban en casamiento y comían y bebían, etcétera, etcétera. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice Jesús, así será también la venida del Hijo del Hombre, de la misma manera. O sea, esta gente estaba engañada. Y es que es muy fácil ser engañado por el mundo. En el mundo, si usted prende la televisión y mira los medios de comunicación social, hay mucha desinformación y mucha mentira. Entonces nos engañan. El diablo también nos engaña. Y peor, nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, esta gente en la época del diluvio estaba engañada y no entendían que eran una generación sin futuro, que no había futuro para ellos, que el desastre estaba encima y no se daban cuenta. Les pasó lo que le pasa al camarón. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Por eso Jesús dice así, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos como el camarón, ¿no? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Bueno, entonces vamos a tomar este relato del diluvio por medio de preguntas exploratorias,
para tratar de explorar algunos aspectos del diluvio que no hemos visto en los mensajes anteriores. Entonces, no son todas las preguntas posibles, pero las que nos van a ayudar a comprender un poco más lo que no hemos visto en los mensajes anteriores. La primera pregunta es, ¿cómo sucedió el diluvio? ¿Cómo ocurrió el diluvio? Entonces tenemos unos textos aquí del capítulo 7 que nos van diciendo cómo ocurrió el diluvio. El versículo 11 dice, aquel día del año 600 de la vida de Noé. Qué barbaridad, ¿no? Tenía Noé 600 años. En el segundo mes, a los 17 días del mes, fueron rotas las fuentes del gran abismo. Debajo de la tierra hay agua, hay ríos y hay reservas de agua, y algunas de esas están allí bajo presión. Cuando tiembla la tierra o hay un terremoto, las capas y las rocas a veces se revientan y se separan o se hacen aberturas, y esa agua salió, brotó. Entonces el agua del diluvio venía de abajo, pero también venía de arriba, ¿no? Porque dice, las fuentes del abismo fueron rotas, las fuentes del gran abismo, del mar, lo profundo y donde quiera que hubiera agua, y abiertas las cataratas de los cielos. Y hubo lluvia sobre la tierra, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Eso estuvo tremendo. Ahora vamos al versículo 17. El diluvio duró 40 días sobre la tierra, las aguas crecieron, o sea, ya brotaron, ya llovió, pero sigue lloviendo, y entonces las aguas crecen y alzaron el arca que se elevó sobre la tierra. El 19, las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo, debajo de todos los cielos quedaron cubiertos, tapados. O sea, mirabas, veías el horizonte con montañas, pero ahora ya no se ve el horizonte, se ve una línea como cuando miras el mar, cubiertos. Y el 20 dice, 15 codos más alto subieron las aguas después que quedaron cubiertos los montes. 15 codos son 7 metros, 7 metros más arriba de la cúspide de las montañas. Eso fue lo que sucedió. Bueno, ahí terminan los versículos que nos hablan de cómo sucedió. Bueno, vamos a considerar un par de objeciones a esta narración del diluvio. O sea, preguntas serias que le hacen y que de pronto se la hacen a usted, a alguna persona que está explorando de la Biblia o del Evangelio o que es incrédulo, le va a decir, no, eso no pasó. Entonces, una de las cosas que le pueden decir a usted es, aquí yo tengo una objeción, porque en el diluvio, pues en el arca se salvaron Noé, su familia y los animales. Entonces una objeción es, ¿y cómo llegaron al arca la llama del Perú? En el Perú hay un animal que tiene ese nombre, ¿no? La llama. ¿Y cómo llegaron allí los canguros de Australia? Y ahí lo dejan frito. ¿Cómo va a contestar esa pregunta? ¿Ah? Muy buena pregunta. Y la otra pregunta, ese es un problema de distancia, porque Noé se supone que construyó el arca en Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, por allá en el Middle East, en el Medio Oriente. ¿Cómo llega la llama del Perú y el canguro de Australia al arca? Entonces el diluvio no fue universal. La otra pregunta es, bueno, ya se sabe que tenemos, ¿cuánto es? Tenemos 1.9 millones de especies de animales que se han identificado, pero hay más. 1.9 millones de especies. Entonces la otra pregunta es, ¿y cómo cupieron todas esas especies en el arca? Es un problema de espacio. Y entonces nosotros tenemos que ser racionales y reconocer que el canguro de Australia no pudo llegar allá.
Y tenemos que reconocer que en el arca no cabían todos esos animales, o un representante de cada especie, aunque el arca no era pequeña. En el arca cabían aproximadamente 100 vagones de ferrocarril, había mucho espacio allí, pero no para representar 1.9 millones de especies, ¿ya? Entonces el problema aquí es cuando nosotros predicamos un diluvio universal, que fue toda la tierra, versus un diluvio regional, que es diferente. Entonces, esto se lo voy a ir explicando un poco más. Aquí lo que tenemos que hacer es acudir a la hermenéutica para interpretar lo mejor posible o lo más exactamente posible este párrafo. ¿Qué pasa? Que hay que hacer las preguntas correctas. Si usted va y lee en el Génesis ese relato y trae lo que vio en la película o lo que le oyó al pastor predicar, o lo que leyó por ahí en una revista, o lo que le contaron, y trae eso a la mente y comienza a leer, pues eso a veces no coincide con lo que está allí. Lo que tienes que hacer es llegar ahí al pasaje de la Biblia y dejar eso a un lado y hacer las preguntas correctas. La pregunta correcta es: ¿qué estaba en la mente del escritor? Buena pregunta. ¿Qué le reveló Dios al escritor? ¿O qué entendieron los primeros lectores? Y esas preguntas correctas nos pueden llevar a las respuestas correctas. ¿Qué había en la mente del escritor, el que escribió ese relato? Habían dos cosas. Por un lado, lo que Dios le reveló, y por otro lado, lo que él vio, lo que él observó. ¿Qué fue lo que Dios le reveló? A Noé, por ejemplo, le reveló que iba a haber un diluvio. Noé no sabía eso, la gente tampoco sabía eso, pero Dios se lo reveló a Noé: va a haber un diluvio. Y le reveló cómo salvarse del diluvio, construyendo un arca. Le reveló las medidas del arca y la forma del arca para que flotara. Le dijo cómo hacerla y de qué material. Le reveló el día que debía entrar en el arca con su familia, y le reveló el día que debía salir. Eso no lo sabía nadie. Dios lo reveló. Pero lo demás Noé lo observó. Él vio que el agua surgía de abajo, vio que caía de los cielos, vio la gran cantidad de agua y todo lo que se demoró y cómo el agua se fue, y todo eso lo observó él. Entonces lo que tenemos aquí es: en la mente de esa persona había revelación y observación. Eso es lo que tenía. ¿Me están entendiendo? Bueno, entonces vamos a ver cómo veían los escritores la tierra en su tiempo. Cuando nosotros pensamos de la tierra, pensamos en una esfera, ¿cierto? Azulita, porque hay mucha agua en la tierra. Ahí en esta gráfica tenemos el sol, y contando hacia la derecha, la tierra es el tercer planeta. Esa es la imagen que nosotros tenemos del mundo. Ahora, ¿qué imagen tenía del mundo la gente de los tiempos bíblicos? La de la derecha. Ellos creían que la tierra era plana, ¿no? Aunque ahí se ve como una montaña, ¿no? Y que encima de la tierra había una cúpula que cubría todo, y por encima de esa cúpula circulaba el sol y la luna y daban la vuelta, y cuando bajaban acá, entonces comenzaban a subir y a aparecer las estrellas. Entonces todas las estrellas, la luna y el sol, daban la vuelta alrededor de la tierra. Así veían ellos el mundo. Nosotros lo vemos así. Entonces, si tú vas a leer el libro de Génesis pensando así, no va a entender qué pasó. Pero si vas a leer el Génesis pensando así como está aquí a la izquierda, entonces va a entender mejor lo que estaba en la mente del autor, y va a entender mejor lo que estaba, lo que Dios le reveló y lo que pasó. Déjeme le explico una cosa. Nosotros decimos: el sol salió, ¿cierto? El sol no sale.
El sol está donde siempre ha estado. La tierra es la que va dando la vuelta y entonces cuando nuestro hemisferio va apareciendo ahí frente al sol, lo vemos como saliendo. Y luego decimos, el sol se ocultó. El sol no se oculta. Somos nosotros los que vamos entrando ahora a esa parte donde está oscura, que está al otro lado de la tierra, al otro lado del sol. Decimos que la luna creciente, que crece, y la luna menguante, que disminuye. La luna no aumenta de tamaño, la luna no disminuye de tamaño, siempre tiene el mismo tamaño. Pero así lo describimos nosotros. Y así lo escribe también la gente en los periódicos, en los libros, escriben así. Y nadie les dice que eso no es lenguaje científico. Ahora Noé, que conoció o que pensaba que el mundo era así y que el agua subió y dice que se inundó toda la tierra. Y le pedimos a Noé, o criticamos a Noé, porque no entendía que la tierra era así, como nosotros la vemos. En la época de Noé, esa era la cosmovisión, así veían el mundo ellos, esa era la realidad para ellos. Entonces, yo pienso que el diluvio fue regional y que entonces los que lo vivieron se lo contaron a sus hijos se lo contaron a sus otros hijos y a sus nietos, etcétera, etcétera. Luego decidieron construir la ciudad y la torre de Babel y vino la confusión de lenguas, se separan por idiomas y entonces cada grupo sigue transmitiendo ese relato de una generación a otra, lo siguen transmitiendo. Fíjense que en todo el mundo hay teléfonos que suenan. En todo el mundo, a través de todo el globo, hay pueblos que tienen relatos que hablan del diluvio. Y esos relatos son diferentes, pero tienen en común la idea de una gran inundación. Por ejemplo, en la sabana de Bogotá existieron unos indígenas, unos indios que se llamaban los chipchas. Ya desaparecieron, pero ellos dejaron un relato. El relato dice que la sabana de Bogotá se inundó y que entonces vino un hombre llamado Bochica con una vara y golpeó una roca, la roca se rompió y por esa ranura el agua fluyó y se formó el salto del Tequendama, una cascada que cae en el río Bogotá. ¿De dónde sacaron ellos ese relato? Pues vienen de alguno de los grupos que se separaron después de la Torre de Babel y que se fue contando y se fue mezclando con otras ideas y otras cosas. Hay en las islas de San Blas, por Panamá, hay otro relato de una gran inundación y de un señor que se salvó en un tronco, que hizo un hueco en un tronco de un árbol y se salvó de esa gran inundación. Y hay también un relato, unas poesías que se llaman las tablas del Gilgamesh, que están escritas no es papel ni pergamino, algo más antiguo, es tablas de cera. Y entonces ahí grabaron un poema que habla de un diluvio. Y esas tablas son más antiguas que el Génesis, más antiguas que la Biblia, y están hablando de un diluvio. Entonces, ¿cuándo ocurrió el diluvio? Para mí, hace muchos años, ¿no? Y fue un diluvio regional. Déjeme le muestro más o menos la teoría del diluvio regional. Los que están familiarizados con el mapa pueden ver aquí a la derecha una estrellita. Ahí se supone que estaba Noé construyendo el arca entre el río Tigris y el Éufrates. Y allá más adelante hay un triángulo que representa las montañas del Ararat, donde dice que el arca reposó cuando el agua se fue. Cuando se secó, llegó el arca, descansó sobre las montañas del Ararat. Si está familiarizado con el mapa, usted sabe que aquí en esta punta donde está la flecha, tenemos el estrecho de Gibraltar, donde Europa y África casi se tocan.
En el mapa se ve pegadito. En realidad, cuando usted viaja de Algeciras, España, a África, a Marruecos, son 2 horas en barco. Pero comparado con la tierra, eso es cerquita. Entonces, la teoría dice que ahí en el estrecho de Gibraltar no había una separación, sino que eso estaba pegado, unido. Entonces el mar Mediterráneo estaba separado del Atlántico. Cuando comenzó el diluvio, el área que se inundó fue todo eso donde está el círculo, y se juntó el Mediterráneo con el mar Negro y se cubrió toda esa área. Entonces los animales que entraron en el arca venían de esa área. Y entonces cuando relatan, ese era el mundo que ellos conocían. Entonces se inundó todo el mundo, pero ellos no sabían de América, no sabían de África, no sabían de Australia, no sabían de China, ni de Japón, ni de las Filipinas. Ese era el mundo que ellos conocían. Entonces ese fue el mundo, por eso ellos dicen que todo el mundo se inundó. Y están diciendo la verdad, porque eso fue lo que vieron, eso fue lo que experimentaron. Bueno, entonces ya hemos hablado de cómo ocurrió. Ahora vamos a hablar cuánto duró el diluvio. Y ese sí es fácil. 7. Mucha agua, mis hermanos, mucha agua. Es que en el planeta hay suficiente agua para un diluvio, porque la Tierra está compuesta 70% de agua y 30% de otros elementos. Mire lo que dice la ciencia, que en el planeta Tierra hay 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua. ¿Qué estoy diciendo? Imagínese un recipiente que tiene 1 kilómetro de ancho, 1 kilómetro de largo y 1 kilómetro de profundidad. Y comienzas a contar agua con ese recipiente y vas a tener que contar 1.386 millones de unidades de ese recipiente. Eso es mucha agua, ¿no? ¿Y sabe para qué es toda esa agua? Para bautizar. No, mentiras, estoy bromeando. Bueno, mucha agua. Se supone que Houston tiene una tormenta cada 10 años. Ese es el promedio. Una tormenta cada 10 años. Una de las últimas fue Allison. Y eso fue tremendo. Yo comencé a ver el agua que llenó la calle y comenzó a subir por el driveway. Y yo medía cuántas horas había gastado para llegar a la primera línea y a la otra. Y yo hacía fuerza que no fuera a entrar al garaje, ¿no? Llegó hasta la puerta del garaje. Y entonces en la tormenta Allison hubo 41 muertos, hubo 5 billones de pérdidas. 70,000 casas fueron dañadas, 30,000 personas tuvieron que refugiarse y 90,000 carros totalmente dañados. Eso fue en una tormenta de un día, ¿no? Multiplíquelo por 40, más el agua que brota de afuera, ¿no? Entonces, sí hay suficiente agua para un diluvio como estos en la tierra. Entonces, 40 días de lluvia y de agua brotando del fondo de la tierra, más 150 días para que el agua se seque, son 190 días. Aproximadamente todo ese tiempo estuvo la familia de Noé dentro del agua, perdón, dentro del arca. Muy bien, vamos a la tercera pregunta. ¿Quiénes entraron en el arca? Capítulo 7, 1 al 3. Dijo luego Jehová a Noé:
entra tú y tu familia en el arca. Porque Dios sabía cuándo venía el agua, ¿no? Entonces por eso Noé tenía que esperar esa orden. Cuando me meto al arca, ¿no? Y entonces entra en el arca porque solo a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 2, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja y un macho con su hembra. Entraron este tipo de animales, no de todo el globo, sino de esa región. Entraron en una proporción de 7 parejas por una, para mantener un equilibrio ecológico, porque aunque no lo pensamos, en cada área es una unidad ecológica y hay un equilibrio entre los animales. Por ejemplo, en un bosque hay un equilibrio entre los pajaritos y los insectos. Si usted mata a los pajaritos, entonces los insectos se multiplican y hay un desbalance, ¿ya? Y lo mismo es con todo el resto de animales, hay una proporción, tiene que mantener un equilibrio para que las cosas funcionen ecológicamente hablando. Entonces, esos animales entraron en una proporción de 7 parejas a una pareja para poder conservar a las especies de esa área y que siga el equilibrio ecológico. Estamos hablando de quienes entraron. Luego dice que Noé entró con su familia, 3 hijos y sus 3 nueras y su esposa, 8 personas. Eso fue una victoria espiritual que ellos entraran al arca. Salvarse del diluvio fue una victoria espiritual, porque acuérdese que ellos vivían en un mundo totalmente corrupto, lleno de violencia, donde se levantan pensando en el mal y vuelven a la cama pensando cómo hacer el mal, y tal vez soñaban haciendo el mal. Y salvarse de esa generación es una victoria espiritual para Noé como padre de familia y para cada uno de los individuos que estaban con él. No vayamos a pensar que los hijos de Noé entraron al arca con sus esposas porque eran los hijos, ¿no? Yo estoy seguro que si usted está en el arca y ve venir a su hijo huyendo de la inundación, usted le abre, ¿cierto? ¿Lo deja entrar o no? Claro que sí. Pero resulta que con Dios las cosas no son así. Con Dios es a través de arrepentimiento y fe. Entonces los que entraron al arca era gente que se arrepintió y que creyó en el medio de salvación que Dios estaba proveyendo. O sea que el boleto de entrada al arca es arrepentimiento y fe. Hoy en día nuestra arca es el Señor Jesucristo y el boleto de entrada es arrepentimiento y fe. Nadie entra al cielo o al reino de Dios porque es hijo de pastor, o porque es hijo de misionero, o porque es hijo de un creyente de muchos años. Eso no puede ser posible. Yo he hablado con gente que conoce del Evangelio y cuentan de una abuelita. Eso de la abuelita es un relato bastante común. No, pues yo tenía una abuelita, mi abuelita me llevaba a la iglesia, a la escuela dominical, o me llevaba al culto. Y mi abuelita era una gran cristiana. Y tú, dice, no, pues yo me aparté, tú sabes, ¿no? Yo no volví. Pues usted no puede entrar al reino de los cielos por los méritos y la justicia de su abuelita. Cada uno tiene que arrepentirse y poner su confianza en el medio que Dios le ha ofrecido. Ahora vamos a la 4ª pregunta. La pregunta del millón. ¿Qué clase de varón se necesita para salvar a una familia de las tinieblas? ¿Por qué cambio la palabra tinieblas por la palabra diluvio por la palabra tinieblas?
Para la Biblia o para los escritores bíblicos, las aguas eran símbolo de desorden, de confusión y de tinieblas. ¿De dónde viene esa idea? En Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas cubrían la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Poniendo orden. Entonces lo primero que sucedió es que las aguas, que se separan las aguas de la tierra. Sube la tierra y se ve la tierra. Comienza a establecer un orden ecológico en la tierra. Pero había tinieblas, había desorden, había mucha agua. Entonces las aguas para el escritor judío o bíblico es desorden, es tinieblas, es desorganización, es vacío, no hay sentido, no hay propósito. Entonces yo cambio la palabra aguas o diluvio por tinieblas, porque en el tiempo de Noé, moral y espiritualmente, la tierra estaba viviendo un desorden, estaba en tinieblas, estaban perdidos, estaban engañados. Y hoy en día hay tinieblas y hay luz, pero las tinieblas son muy fuertes y tratan de avanzar y de ganar terreno. Se meten en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Las combatimos con la luz del Evangelio, con Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Pero las tinieblas son fuertes, avanzan. Entonces, ¿qué clase de varón se necesita para salvar a una familia de las tinieblas? Aquí nos dice la clase de varón que era Noé. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Era especial, era un hombre extraordinario. En 6:22 de Génesis, Noé hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Uno que sabía escuchar, porque para obedecer primero hay que escuchar, y sabía obedecer. En 7:5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Esa era la clase de hombre. Y el Señor Jesús dice que en los últimos tiempos será como en los tiempos de Noé. Entonces, para tiempos como los de Noé, se requieren hombres como Noé. Es el tipo de varón que se requiere para los tiempos finales. Yo no sé si estamos exactamente en los tiempos finales. Por ahí se predica y se dice que ya estamos en los tiempos finales. Bueno, sea lo que sea, necesitamos hombres como Noé o que traten de imitar a Noé. Y la semana pasada yo les dije lo que Noé tuvo que hacer para salvar a su familia. ¿Qué fue lo que hizo? Primero, Noé, ¿qué hizo? Modeló, fue ejemplo de su familia. No le podían llamar la atención porque él era el modelo. Segundo, Noé oró ardientemente por sus hijos. Noé conversó con sus hijos, se sabía comunicar con sus hijos. Y Noé discernía lo que Dios quería de sus hijos y para sus hijos. Eso es lo que él hizo. Pero más importante que lo que uno hace es lo que uno es. Hizo bien, pero más importante la clase de persona que es. Porque lo que uno hace es el resultado de lo que uno es. ¿Y cómo era Noé? Noé era un varón perseverante. Era alguien que terminaba lo que comenzaba. Era alguien que se mantenía en su meta, en su visión. Hoy en día, ¿cómo es la gente? Bueno, en enero comienzan con una cosa y en febrero se les olvida, ¿verdad? Hoy en día van al altar y le promete a la esposa serle fiel hasta que la muerte nos separe. Y ella del otro lado también le jura que será fiel hasta que la muerte los separe. Y después
cambia de esposa o de esposo, cambia de familia. Por ahí hay gente que tiene 2 familias. Esto es un problema social, ¿no? Entre los países de donde vienen los inmigrantes y en Estados Unidos hay un problema social. Hay muchas personas con 2 y hasta 3 familias, ¿no? Y eso es grave, eso trae mucho desorden a la sociedad. El futuro no es nada promisorio con familias así, porque no perseveran. Tenemos también que Noé fue un varón enfocado. Él no se puso a construir una casa que iba a ser destruida con el diluvio. Él tampoco se puso a ayudar a sus hijos a construir sus casas porque sabía que eso se lo iba a llevar el diluvio. Él se mantuvo construyendo el arca. 120 años en ese trabajo, más de lo que nosotros vamos a vivir. Pero hoy en día la gente no es enfocada, se desenfoca, ¿no? No se mantiene en lo mismo. Cambian de esposa, cambian de familia. Eso sí, siguen siendo fieles a las Chivas Rayadas y a la América, o al equipo de su país, al que tenga. Eso no lo cambia, ¿ya? Eso es de hueso colorado. Y tampoco cambia la marca de la cerveza, la misma cerveza, Tecate. Pues así, con varones así, no se salva a una familia de las tinieblas. Tiene que ser perseverante, tiene que ser enfocado. Noé no se ponía a pensar, bueno, ¿y cómo voy a juntar a los animales? Tantos que hay. No. Lo que no sabía cómo resolverse lo dejaba a Dios. Pero hacía lo que sí estaba dentro de su control: construir el arca. Eso es estar enfocado. Y también Noé era un varón sacrificado. Les dije que en el arca podrían caber más de 100 vagones de ferrocarril y tenía 3 pisos. Eso era una cosa grandísima, 120 años para construirlo. ¿De dónde sacó Noé los recursos para construir esa cosa tan grande? No tenía una congregación que le daba ofrendas o le ayudaba con materiales. No recibía un cheque cada semana ni cada 15 días. Yo creo que Noé era un hombre riquísimo, que tenía muchos recursos, y a la hora de la verdad invirtió todo para salvar a su familia, todo lo que tenía, y tenía mucho. Pero nadie vino y le dijo: Noé, aquí te ayudo con esto. Tal vez hasta tuvo que pagar gente que le ayudara a construir o a hacer cosas que tal vez él no sabía hacer. Entonces fue un hombre sacrificado, sacrificó todo lo que tenía. Ese es el tipo de gente que necesitamos para tiempos difíciles: varones perseverantes, varones enfocados, varones sacrificados y respaldados por su esposa, que lo afirme, que lo apoye, que le dé ánimo. Pero ¿saben una cosa? Noé se parecía al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo era perseverante, se mantuvo en lo mismo. Mire, el día que Jesús se bautizó por inmersión. Descendió al agua y salió del agua. Eso significaba su muerte y su resurrección. Cuando Cristo se bautizó, Él estaba diciendo: vine a morir y voy a resucitar. Y perseveró en eso. Hasta ese momento que dijo en el huerto de Getsemaní: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Persevera en la voluntad de Dios. Y le dijo a sus discípulos que se habían dormido y no estaban orando por él ni ayudándolo en oración, les dijo: vamos, mi hora ha llegado. Perseveró hasta la cruz. Y Jesús también fue enfocado, bien enfocado. Él dijo: yo vine a buscar y a salvar
lo que se había perdido. Bien enfocado y sacrificado. Pues no sacrificó tanto como Noé porque no tenía. Jesús dice que no tenía dónde recostar su cabeza, pero sacrificó su vida. Puso su vida en rescate por nosotros. Bueno, el culto no se acaba aquí. Aquí se acaba el sermón, pero no se acaba el culto, porque sigue la aplicación. Cuando estudiamos o leemos o meditamos en la Biblia, el último paso es aplicación. Si no hacemos aplicación, para nada sirve. Usted se va de aquí y se le olvida. Entonces vamos a hacer una aplicación de lo que hemos dicho en esta mañana, de lo que se ha dicho. Y esa aplicación consiste en que usted medite en todo lo que oyó, lo filtre, lo digiera y decida qué es qué hay allí para usted. Puede que no haya nada, puede que haya algo para usted. Entonces le pido que se ponga de pies para que haga su propia meditación, su propia aplicación. Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es exponerle la palabra. La responsabilidad suya es decidir qué va a aplicar a su vida. Y para eso nos vamos a valer de unas preguntas. Pregúntese a sí mismo: ¿qué me ha dicho el Señor en esta mañana? Y yo no creo que el Señor le haya dicho todo lo que yo dije. Creo que el Señor le habló por allá con una frase, o con un ejemplo, o con un texto bíblico, o quizás con algo que le trajo a la mente lo que yo dije. Agarre eso en una palabra, una sola palabra. Segunda pregunta: ¿de qué idea equivocada me está corrigiendo el Señor? ¿De qué concepto falso me está corrigiendo el Señor en esta mañana? Y para cada uno es diferente. Tercera pregunta: ¿qué acción debo cambiar en mi vida? Algo que estoy haciendo que debo cambiar. O quizás necesita cambiar una actitud o una forma de pensar. Pero ¿qué cambio quiere el Señor que hagas? Dígale: Señor, me gustaría ser como tu siervo Noé, vivir por ti y para ti. Pero me resulta mucho más fácil vivir por mí y para mí. Ayúdame a entender que mi fe y mi obediencia están ligadas. Que te obedezco porque creo en ti. Dígale: confío en que por tu gracia y por mi deseo y por mi fe, tu Espíritu me irá transformando a la semejanza de Cristo Jesús. Amén. Muy bien.